El tema que elegí hoy para hablarles es el de todos los días de los especialistas, que es el retratamiento, ¿no? Bueno, esta es la ventana de mi escritorio, ahí es donde yo estudio, no estoy ahora en este momento acá porque en la planta alta tengo mejor señal, y esa es mi vista, esa es la vista desde mi ventana, pero yo, si ven los anteojos, estoy siempre mirando los casos clínicos. Así que tengo esa hermosa vista que veo, pero siempre mi mirada está en cómo mejorar mis tratamientos, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros elegimos, a ver, ¿vamos por el camino del fracaso o vamos hacia el éxito? Para transformar este fracaso en éxito, yo tengo que hacer muchas cosas. Fundamentalmente, evaluar adecuadamente al paciente, el caso, y usar herramientas que no son solamente los instrumentos, sino herramientas de diagnóstico. La verdad es que la primer controversia que encontramos dentro de la evaluación de los resultados es qué es éxito y qué es fracaso, porque no es para todos lo mismo. En realidad el éxito es cumplir con un objetivo, lograr un objetivo, y el fracaso es no lograrlo al objetivo. Pero el tema de la endodoncia y el éxito, para algunos es retener el diente en boca, para otros que el diente no le duela, si tiene una lesión, que la lesión no aumente de tamaño. O sea que en realidad la evaluación de éxitos y fracasos depende del ojo del observador. Y eso no está bueno, porque para los especialistas fundamentalmente, el objetivo nuestro, no debemos olvidarlo, no es retener el diente en boca, no es la sobrevida del diente, no es ponerle una corona al paciente, ni siquiera es calmar el dolor. O sea, calmar el dolor sería un objetivo secundario. Nuestro objetivo principal es prevenir o recuperar la salud de los tejidos perirradiculares. O sea, donde no había una periodontitis apical, que no la haya, y donde la había, que repare, que cure por completo. Ese es el objetivo de la endodoncia. Entonces, ¿qué es el fracaso? Y me gusta esta definición de fracaso del libro del profesor Siqueira y López, que dice que en la mayoría de los casos el fracaso resulta de la persistencia de una infección instalada en la porción apical del conducto, incluso en los casos donde el conducto parece tratado adecuadamente. ¿Y por qué parece tratado adecuadamente? Porque nosotros evaluamos radiográficamente un diente, pero no sabemos un tratamiento, pero no sabemos cómo fue tratado, cuánto irrigante se utilizó, qué tipo de aguja se utilizó, hasta qué calibre se instrumentó. Este caso, vamos a hacer una evaluación juntos, parece bien tratado, está adecuadamente, al menos dentro de los criterios radiográficos, pero tiene una lesión periapical, una lesión de periodontitis, quiere decir que hay infección en este conducto. En alguna porción de este conducto, de este sistema de conductos radiculares, hay bacterias, porque si no, no estaría esa lesión. Claro, puede ser que la lesión era más grande y se está achicando. Así que cuando miramos evaluamos un tratamiento, ¿qué tenemos que ver? Las bacterias filtraron la obturación y recontaminaron este conducto. Las bacterias persistieron al tratamiento inicial, o sea, este era un diente con lesión y las bacterias persistieron, o es una
Liliana, estás muteada. Liliana. Estás muteada. No se te está escuchando, Lili. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Quise correr y mi fotito, porque me quiero achicar. Ahí está, no me quiero ver. Muy bien. Entonces, les decía, las bacterias filtraron porque hubo una deficiencia en la obturación coronaria, las bacterias persistieron al tratamiento o las bacterias recurrieron. O sea, son esas tres posibilidades. Pero este conducto lo hice yo. Vino con una lesión 2 años y 7 meses después de que yo le haga la endodoncia, que aparentemente, radiográficamente, digamos, parece adecuada, y era una pulpitis. O sea que acá pasó algo. O las bacterias filtraron a través de la restauración coronaria, o las llevé yo no manteniendo la cadena aséptica durante mi tratamiento. Y este caso lo quiero un montón porque, bueno, este caso está en este libro que se los aconsejo a todos, el Treatment of Endodontic Infection, del profesor Siqueira y la profesora Rosas. Hay muchos casos míos, por suerte, y este es uno de esos casos, porque es un caso donde yo sé lo que hice, y sin embargo, por algún lado entraron las bacterias. Entonces, esto nos sirve para ver lo controvertido que es la evaluación radiográfica, o sea, cómo evaluamos nosotros un éxito y un fracaso, y también nos sirve para clasificar la enfermedad post-tratamiento. Esta sería una infección secundaria, porque se desarrolló después del tratamiento. Yo hice este conducto, era una pulpa vital, el conducto aparentemente estaba bien radiográficamente, el paciente apareció con una lesión, obviamente con síntomas, le hice la endodoncia, rehice el conducto, fíjense que no pude eliminar adecuadamente el tercio apical de esos conductos mesiales, casi hago hasta una falsa vía, sin embargo, 3 años y 1 mes después el caso ha reparado por completo, o sea, le gustó mucho más esa segunda endodoncia que la primera, que parecía más bonita. Es una infección persistente. Una infección persistente persistió a pesar de nuestro tratamiento. Este también es un conducto que yo rehice, así era el preoperatorio, este es el postoperatorio, este es el control a distancia, 18 meses después. La lesión está prácticamente del mismo tamaño, debería haber disminuido, la paciente está libre de síntomas, pero yo no puedo permitir que persista esta lesión. Entonces le pido una tomografía, evaluamos en la tomografía, fíjense, este es el corte coronal para ver el tamaño de la lesión, y en el corte axial se ve como la falta de una obturación aquí. A ver si con la lupa, ahí está. Si lo ven ahí donde marca la flechita, parece como que hay un istmo, como que era un ápice muy amplio, algo falló aquí, o había bacterias fuera de nuestro alcance. Entonces se decidió hacer la cirugía, se hizo la cirugía apical, la microcirugía apical, y 6 meses después del postquirúrgico el paciente sigue libre de signos y síntomas, pero ya sin su lesión. Esta es una enfermedad persistente. Y vamos a ver ahora a la recurrente. Hice esta endodoncia, el paciente mejoró, la lesión era muy grande, al año estaba prácticamente reparada, pero 7 años después vino con una fístula, y entonces es una enfermedad
que se desarrolla después de haber curado. Curó y después volvió, recurrió. Muy bien, así es como clasificamos a la enfermedad post-tratamiento y es como debemos evaluar nuestros fracasos y los fracasos que nos llegan, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué medidas tenemos nosotros de resultado? ¿Qué es lo que hacemos para evaluar? Tomamos una radiografía. En la radiografía no tiene muchas limitaciones la radiografía y tiene muchos sesgos. Esta es una paciente joven que vino por el hallazgo de 2 lesiones, le dijeron que los dientes iban a extracción, las lesiones eran tan grandes que no me entraban dentro del sensor radiográfico, del radiovisiógrafo. Entonces opté por, obviamente, pedirle una tomografía. En la tomografía no solo puedo ver adecuadamente el tamaño de la lesión, que a mí sí me importa, porque cuanto más grande es la lesión, quiere decir que es más vieja. Si es más vieja, tengo más especies bacterianas, tengo más posibilidad de tener biofilm en el tercio apical. Entonces va a ser un tratamiento complejo y yo lo quiero planificar. Para eso necesito la tomografía. No solo me sirve para ver el tamaño de la lesión y las lesiones, sino para ver a qué me enfrento. Esta es la raíz mesial y esta es la raíz distal, de este 37 que estoy evaluando ahora. Una vez que hago el retratamiento, muy bien, tengo mi posoperatorio inmediato, y si bien la literatura dice que la CBCT no es la medida estándar de oro para control posoperatorio, y que no se usa de forma rutinaria para planificar el tratamiento, hay que aplicarla con cautela, pero en un retratamiento, en un fracaso endodóntico asociado a lesión apical grande, la verdad que es importante que ustedes planifiquen el tratamiento basados en la tomografía. Ahora bien, para control quizás no sea tan importante, pero bueno, yo hago investigación clínica, para mí sí es importante. Entonces esta paciente entró en un estudio donde hacemos tomografía pre y post para evaluar el resultado a largo plazo, y esta es una tomografía 18 meses después, donde fíjense cómo esto se transformó en esto, y esto en esto, y la lesión ha reparado. Porque yo puedo ver reparación en la radiografía, que no es lo mismo que verla en la tomografía. En la tomografía estoy segura que esa lesión ahora ha reparado. Entonces vamos a planificar el retratamiento basados en las imágenes tomográficas. Entonces, ahora voy a hacerle el diente de al lado, el de adelante, el 3.6. Yo veo en los cortes axiales, puedo ver muchos datos que no me da la radiografía. Yo en la radiografía veo que este 36 no podría decir que es un conducto tan mal hecho, el 37 sí, pero el 36 no. Pero ¿qué me da a mí la tomografía? Fíjense, aquí tengo todos los cortes axiales. Veo que hay un conducto perdido en la raíz distal, que ese puede ser quizás la causa de esta periodontitis apical. Entonces ya voy planificando el tratamiento. Sé que aquí hay otro conducto, aquí veo el corte sagital, y sé que bueno, los conductos mesiales puede ser que estén un poco cortos, pero no están tan deficientes. De todas maneras vamos a rehacer todo el caso, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, acá lo planifico al tratamiento y recién entonces sé a qué me voy a enfrentar. Entonces desarmo, corto la corona, corto el perno, nunca los golpes, siempre con ultrasonido para no lesionar este diente que es corto y tiene poco soporte. Muy bien, rehago el tratamiento, y entonces en la tomografía veo el antes y el después. Esto, la raíz mesial se transformó en esto, por ahí no hay tanto cambio, pero fíjense el cambio en la raíz distal.
y la lesión, que era una lesión muy grande, casi 9×8, está a los 18 meses totalmente reparada. Y todas estas imágenes nos la da la tomografía. Claro, si ustedes descargan todo el volumen tomográfico y analizan corte por corte ustedes. Ahora, si ustedes van a pedir una tomografía para mirarla de manera bidimensional, no tiene ningún sentido. La tomografía es para hacer una evaluación y eso lleva tiempo. Muy bien. Las lesiones grandes sí necesitan tomografía. Fíjense este caso, un fracaso endodóntico, un conducto muy mal hecho, una paciente que tenía abscesos a repetición y solamente la medicaban con antibióticos, y bueno, hicimos la endodoncia. Obviamente no vamos a tener la misma evolución en todos los casos. Esta es una lesión muy grande, 16×13, y 8 meses después, en el control tomográfico, esta paciente vive en Estados Unidos, así que viene a hacer si me manda la tomografía desde allá. Hay poco reparo, o sea, en este sentido, en el sentido coronal, la tomografía se ve mucho mejor, pero en el sentido axial, que es la realidad, se ve poco pequeña. Pero no me asusta esto. ¿Por qué? Porque según Lin, las lesiones grandes tardan más tiempo en curar después de la terapia endodóntica. Muy bien, y acá otro caso más para evaluar, donde ustedes pueden ver el sesgo de la radiografía, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, y la mejor definición que tenemos en la tomografía. No tanto en el corte coronal, sino en los cortes sagitales. Esto se transformó en esto y esto se transformó en esto. La paciente tenía una lesión en un diente que no es un retratamiento, así que no nos vamos a dedicar a eso, pero fíjense del preoperatorio de este retratamiento cómo mejoró tanto en el corte sagital como en los cortes axiales a diferentes tercios, ¿no? Para evaluar bien nuestra obturación. Acá había prácticamente un conducto perdido, omitido, porque estaba hecho la mitad. Es una gran cantidad de carga bacteriana, y entonces el solo hecho de mejorar el ambiente, el microambiente dentro del conducto, la ecología dentro del conducto, hace que ustedes tengan posibilidades de éxito si limpian en 3 dimensiones y obturan en 3 dimensiones, porque digamos que es una utopía el tema tanto de la limpieza como de la obturación en 3 dimensiones, sino que le damos al paciente las condiciones para que su sistema inmunológico repare. Muy bien, entonces, tasa de éxito del tratamiento endodóntico. Fíjense, el tratamiento primario tiene casi un 100% de éxito, cuando no hay lesión. Ahora, cuando hay lesión, baja un 10 a un 15% menos que el tratamiento de la pulpa vital. Y en el retratamiento, un 20% menos. Entonces, quiere decir que el retratamiento tiene 20% menos de éxito que el tratamiento primario sin lesión. Y aquí tenemos que estar atentos. ¿Por qué es esto? Y además el pronóstico del retratamiento, si la obturación es muy deficiente, muy inadecuada, la tasa de éxito es superior. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucho que limpiar ahí. Pero cuando la obturación es adecuada, según Chevini, fíjense como en este caso, que no sabemos por qué tiene esta lesión tan grande, si la endodoncia no solo a nivel radiográfico, sino tomográfico estaba adecuada, el éxito es menor, cae, fíjense, un 33%, la mitad va a fracasar. Y eso se debe a la microbiota. Cuando ustedes tienen un muy mal tratamiento, como en este caso, la comunidad siempre es polimicrobiana, pero principalmente hay anaerobios gram negativos que son fáciles de erradicar
Entonces ustedes hacen un gran cambio al limpiar y desinfectar el conducto, y entonces tienen más probabilidades de éxito. Fíjense, casi el éxito de la pulpa vital. En cambio, cuando el retratamiento está muy bien hecho, quiere decir que hay bacterias que persistieron al tratamiento bien realizado. Y ahí cae la tasa de éxito. ¿Por qué? Porque hay gran positivos facultativos, bacterias que pueden vivir tanto con oxígeno como sin oxígeno. Son bacterias más inteligentes, sobreviven y persisten con mayor frecuencia, y frecuentemente se pueden establecer extraradicularmente. Y les voy a mostrar este caso, que es un fracaso mío. Yo hice esta endodoncia con un absceso crónico y una lesión de 7 milímetros en enero del 2020. La hice en una sesión única y el paciente vino en febrero a controlarse, en febrero 2 años después, y la lesión estaba igual, pero vino con una fístula recurrente, o sea, la fístula había desaparecido y ahora volvió. Entonces yo dije, bueno, la verdad, hice la endodoncia en una sesión, no le puse hidróxido de calcio, fallé. Fracasé, no, le voy a retratar el caso. Así que le retraté el caso, puse medicación entre sesiones, la fístula nunca cerró, nunca desapareció. Y eso ustedes, para observar si la fístula cierra, tienen que observarlo con lupas, con mucho aumento, porque la fístula, cuando ustedes bajan la carga bacteriana, el opérculo ese que tiene gordito desaparece, y a veces hay que ir a buscarla, hasta con un explorador. Entonces, la fístula no desapareció, y entonces yo le obturé el conducto y le dije, mira, hacemos una tomografía y hay que hacer una cirugía. El paciente se resistía, y entonces uno se castiga, y por qué fracasé, y cómo puede ser que la fístula no reparó, si yo retraté el caso, hice todo lo que correspondía, y bueno, es así, porque siempre va a haber un 10, un 15% de casos que nos van a fracasar. Si ustedes no ven el fracaso, es porque sus fracasos lo está viendo otro dentista, otro odontólogo, otro endodoncista. Siempre vamos a fracasar. Así que mantengan la calma, el fracaso existe y hay que establecer un pronóstico para tomar una decisión. ¿Qué puedo hacer yo acá con el caso de este paciente? ¿Controlarlo? No. Tiene un síntoma, tiene un absceso crónico y una lesión asociada, que no le duele, obviamente, pero yo no puedo ni darle antibióticos, ni puedo seguirlo. Volver a retratar, no tiene sentido, no voy a mejorar absolutamente nada, hice todo lo que estaba a mi alcance. El camino es la cirugía apical. Muy bien. Entonces, le pido la tomografía, el paciente se hace la tomografía, fíjense, evalúen este Bertucci tipo 2, 2.1, la verdad que la obturación es bastante adecuada, y sin embargo no alcanzó. El paciente, por un tema de costos, no se pudo hacer la microcirugía, así que fue a hacerse una apicectomía convencional. Y esto es 2 meses postquirúrgico y 7 meses postquirúrgico. El paciente está libre de signos, de síntomas, la fístula desapareció y el diente se mantiene en boca ya, inclusive, fíjense, 7 meses después, la cirugía convencional, la apicectomía convencional, tiene un poquito menos de tasa de éxito porque no se retroprepara y puede quedar bacterias en algún istmo, por ejemplo. Pero esta cirujana es excelente, es muy buena, y le hizo solamente un bruñido de la obturación, no colocó sustituto óseo, así que esto es el propio hueso del paciente. Fíjense, bueno, fracasamos, tenemos un paso más, la cirugía apical.
Muy bien, ¿por qué razones tenemos que tratar o retratar dientes asintomáticos con lesión apical? Porque esto yo lo escucho siempre, sí, ese tiene una lesión, mirá que tiene una lesión el diente de al lado, sí, pero no le duele. Como si la única manifestación para que nosotros hagamos un tratamiento fuera el dolor. Y corremos muchos riesgos. El primer riesgo es la exacerbación. El paciente puede tener una reagudización y es evitable. Hay riesgo que la lesión aumente de tamaño, inclusive que comprometa la tabla, y entonces ahí se hace más difícil después la cicatrización. Pérdida de soporte óseo, bueno, eso, y además se sabe hoy que la periodontitis apical, que es una enfermedad altamente prevalente, tiene efectos sistémicos. Entonces, no queremos eso para nuestros pacientes. No se puede tener un paciente eternamente con una lesión. Así que esta endodoncia la hice en diciembre del 2018. Esto se transformó en esto, bueno. Sin embargo, fíjense, en el año 2020 estaba exactamente igual, en el año 2021 igual. Entonces dije, no, esto lo vamos a rehacer, la verdad tengo acceso coronario, puede ser que me haya quedado un corta, no estoy conforme con esta endodoncia, lo voy a rehacer. Entonces rehago el conducto, lo había hecho en una sola cita, puse medicación intraconducto con hidróxido de calcio, lo dejé 14 días, sin embargo la lesión nunca cambió de tamaño. El paciente siempre estuvo asintomático, nunca tuvo dolor. Es momento de la cirugía, pido la tomografía. La verdad que la obturación no es para nada criticable, inclusive obturé un conducto lateral que alimenta esa lesión. Seguramente solo está pintado con cemento, pero evidente que ahí hay bacterias o fuera del alcance, de nuestro alcance, o están en la lesión. El paciente requiere una cirugía. Lo llamativo es que este paciente es médico, y no solamente es médico, es reumatólogo, con lo cual sabe cuáles son los riesgos potenciales de la periodontitis apical. Sin embargo, como no le duele, no quiere hacerse la cirugía. Entonces, la periodontitis apical está asociada a la persistencia de síntomas. Los pacientes no pueden estar 3 meses con dolor. Los pacientes, si vuelven con dolor, algo pasa, y entonces busquen un conducto omitido. Porque el conducto omitido tiene alta prevalencia de periodontitis apical post-tratamiento. Y este es un trabajo de Costa y colaboradores, y bueno, todo el grupo con el que yo trabajo ahora en la Universidad Grande do Río. ¿Y qué nos dice? Que está asociado el conducto omitido a la periodontitis apical altamente, casi un 86% de los casos, y que el más omitido es el MB2. Y para eso nosotros tenemos que hacer el pedido de la tomografía, analizar cada corte. Aquí está el MB2, aquí está el MB2, y acá no solamente habían omitido el MB2, sino también el conducto palatino, y estaba asociado a una periodontitis apical. Entonces, y en este otro caso, siempre que ustedes vean un premolar inferior con un surco de desarrollo, sospechen que hay otro conducto, como en este caso un conducto lingual. Entonces, el ojo no ve lo que la mente no conoce. Si yo no conozco la existencia del MB2, no lo voy a ir a buscar. Si yo no conozco que los premolares inferiores pueden tener 2 o 3 conductos, no lo voy a ir a buscar. Si yo no analizo bien la radiografía y sospecho de algo, no voy a pedirle una tomografía al paciente. Por eso lo importante es el diagnóstico. Entonces, vamos ahora a la receta de cocina, el paso a paso. Bueno, ustedes ven este caso, lo hice con el Resin One File Blue.
Yo no uso el instrumento directamente, yo siempre uso limas manuales, siempre hago glide pass, siempre la permeabilidad, así que usé estos 3 instrumentos porque primero eliminé la gutapercha con el R25 y conformé todos los conductos, los 4 conductos con el R25, el distal, el disto vestibular con el R40 y el palatino con el R50, pero yo en el palatino usé el R25, el R40, o sea, secuencialmente. Y antes de eso usé mucha lima manual, que tienen en los retratamientos, gastamos una fortuna en limas manuales porque usamos muchas limas que debemos desechar a tiempo. Así que este tratamiento, que quedó bien realizado con el MB2 en la configuración de Bertucci tipo 2, que es la más frecuente, la menos peligrosa, pues si omitimos uno, bueno, llegamos al lápiz con el otro, pero cuando es 2-2, o sea, es un Bertucci tipo 4, es más complicado y es más, los síntomas, si lo omitimos, son más rápidos. Muy bien, y ahora vamos a ver este caso y todo el análisis que yo hice en mi cabeza antes de atender a esta paciente. Y entonces esta paciente vino, tomé la radiografía y sospeché que este surco de desarrollo me estaba indicando que había otro conducto, entonces tenemos que ir a la literatura, y este trabajo de Boschetti y colaboradores nos dice que de 70 premolares mandibulares con surco de desarrollo, o sea, el 58% era Bertucci tipo 5, o sea, un conducto que se divide en 2. Por eso siempre se encuentra uno y hay que ir a buscar el otro bien hacia el lingual. Generalmente el que no encontramos es el lingual. Y este surco de desarrollo se puede dar de diferentes maneras. Y hay una clasificación acá que no quiero hacer detalle en eso, pero quiero que ustedes vean el análisis tomográfico que yo me tomo el trabajo de hacer para poder pensar en mi cabeza cómo voy a resolverle este problema a la paciente. Así que entonces me dedico a hacer cortes cada 2 milímetros, mido y voy cortando en el corte axial, y entonces fíjense que lo que me dice la literatura de conformación 4, 1, 3, 2, se puede dar en el mismo diente. Esto es del trabajo de Ordinola Zapata de 2014, esta sería la configuración de un C4 que se da aquí en el tercio coronario, de un conducto en C en el 2 milímetros más abajo, a los 6 milímetros ya es un C3, que tiene, o sea, tiene un surco de desarrollo muy profundo. Eso es importante, sí, es importante, pues si tenemos bacterias fuera de nuestro alcance y se anidan en ese surco profundo, es probable de que este caso fracase. Eso yo ya se lo tengo que avisar al paciente. Tengo una lesión asociada, fíjense, a 3 milímetros, la configuración es un C2, y a 1 milímetro yo ya sé que este diente termina en 2,2, o sea, sé que termina en 2 forámenes. ¿Qué más puedo ver en la tomografía? Que la lesión es grande, en forma de J, de más de 5 milímetros. Eso habla que es una lesión antigua. Si es una lesión antigua, y lo más probable es que yo tenga biofilm, o sea, bacterias protegidas en biofilm en el tercio apical, además es un fracaso, y tengo esa lesión. Entonces me voy a la literatura, porque todo esto me tiene que servir para pensar, y está asociado entonces a una lesión grande, la lesión es antigua, y fíjense, los biofilm intrarradiculares fueron 20% más frecuentes en dientes con lesiones grandes. Ricucci y Siqueira, 2010. ¿Qué nos dice además la literatura? Este paciente tiene una fístula, tiene un tracto sinuoso. Entonces, que las lesiones grandes y antiguas generalmente están asociadas a tractos sinusales, y que Ricucci y Siqueira encontraron biofilm extrarradicular
en el 83% de los casos con fístula, o sea, bacterias que no están en nuestro alcance. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué la mayoría de los casos con fístula funciona? Porque si ustedes tratan al diente, el caso adecuadamente, generalmente, y eliminan la infección intrarradicular, la infección extrarradicular la va a manejar el sistema inmunológico. Pero yo ya tengo que ir pensando para ver cómo voy a tratar a mi paciente. Y entonces, tiene un tracto sinuoso, o sea, es un absceso crónico, ya pienso, hay biofilm seguramente en el tercio apical, un conducto fue omitido, entonces voy a hacer todo mi estrategia para eliminar las bacterias. Entonces voy a hacer mi cateterismo hasta la resistencia, aquí lo preparé los 2 tercios coronarios primero con la primary de Wi-Fi Gold. Después volví a hacer, llegué hasta el foramen con la medida tomada con mi localizador, utilicé la lima 10, que va a ser mi lima de permeabilidad, la 15, hago Glade Pass con la Flexifile número 15, que me da un calibre 15.04 en la punta, entonces ahí no tengo que saltar tanto para ir al primary, que es un 2507. Entonces, hago mi Glide Pass hasta que mi lima 10 y mi lima 15 están súper sueltas en ambos conductos, irrigo profusamente, activo el irrigante. Aquí es mi segunda conductometría, porque a mí me gusta sacar una segunda conductometría con los instrumentos, algún instrumento final en alguno de los conductos, y entonces ahí activé el irrigante y coloqué hidróxido de calcio y lo dejé 14 días, porque bueno, ahora en las grandes lesiones o en los tractos sinusales me gusta dejar una medicación y me gusta ver que el paciente vuelva sin la fístula y observarlo. Porque el mejor indicador de pronóstico en un caso de absceso crónico es que la fístula desaparezca. Y entonces así tengo aquí mi posoperatorio. Ahora les voy a mostrar un poquito, un videíto, espero que corra, Ricardo, decime, por el internet. Ahí va, ahí ven los 2 conductos, ahí tenemos el vestibular, que es mucho más amplio, el lingual. Utilicé un biocerámico nuevo, que es un biocerámico, el BioCeciler Ion, que es libre de resina, y ahí estoy inyectando el biocerámico en los conductos. Voy a hacer entonces ahora, yo ya tengo los conos probados, voy a colocar los conos, siempre con un poquito de cemento, coloco los conos, bombeo un poco. Ahora voy a colocar primero el más difícil, el lingual, después el más fácil, el vestibular. Luego voy a cortar con mi atacador y voy a utilizar estos, les quería mostrar unos atacadores de Rogin que son muy, muy lindos. La verdad que para los que nos gusta la condensación vertical son muy útiles. Y este es como quedó el conducto, así estaba este diente y así quedó. Y bueno, quería mostrarles estos atacadores para los que les guste la condensación vertical o también para cuando tengan que hacer un tapón con biocerámico. Vienen en distintos calibres, del 35 al 60 y del 70 al 120, o sea que tienen todos los calibres y son muy, muy lindos estos y los tenemos en Argentina. Muy bien, ahora vamos a una lesión grande. Tenemos una lesión muy grande. Yo ya les dije esto, que los biofilm están presentes en las lesiones antiguas, en las lesiones grandes. Siempre que tengo una lesión grande asociada
voy a pedir una tomografía. Fíjense, una lesión de 16 milímetros, es enorme, siempre asociadas a conductos perdidos, omitidos, no instrumentados. Tanto en la raíz distal, el disto vestibular estaba perdido, y el mesio lingual en la raíz mesial. Entonces, voy a la literatura. Fíjense que acá tengo dos conductos, que los dos son Bertucci tipo 4, con dos agujeros coronarios, dos agujeros apicales, y vamos a ver después la configuración de este distal, que no es una configuración frecuente. ¿Cómo vamos a manejar una lesión tan grande? De la misma manera que en el caso del absceso crónico, voy a hacer la preparación. Aquí también se usó la Wayfind. Primero accesos con primary, primero cateterismo hasta resistencia, luego los accesos, uso la primary en todos los conductos. Voy entonces a hacer mi glide pass. Fíjense que aquí están todos los instrumentos que cuando hacemos una cavidad pequeña es un lío sacar con todos los instrumentos a la vez. A mí me gusta tomar, a ver, este calibre, me tomó la curva, yo ya hice una conductometría previa, pero me gusta después, fíjense que aquí yo no había podido entrar bien en uno de los conductos mesiales. Aquí me di cuenta de esta configuración, que es un conducto que luego se divide en dos en el tercio apical, es una configuración menos frecuente, así que me gusta. Aquí paro, activo el irrigante, paro, medicación intraconducto. Estoy muy influenciada por el profesor Siqueira, pero la verdad es que leyendo todos los trabajos de 2010 en adelante, sé que hay muchísimos detractores del hidróxido de calcio, yo misma lo odio al hidróxido de calcio, y no sé si es tanto el hidróxido de calcio Liliana. Liliana, ¿me escuchás? ¿Alguien me escucha? Hello? Oh, Lilian's internet was interrupted. sí, yes. Me voy a comunicar con ella, si pueden esperar un segundito, ahí se va a conectar de vuelta. Let me check. Le pedimos un minutito de paciencia, se ve que se le cortó el Zoom a Liliana, a la doctora. Let me check if Liliana was going again. I will start to guest. Okay, Ahí está de nuevo. go back. Liliana. Ah, hola, buah, me Acá mudé estamos. del lugar porque se corta el internet. Bueno, Argentina, ¿no? No sé hasta dónde viene. Hola, Acá estamos. no sé hasta dónde vieron, a ver si voy a compartir Hace un minuto se cortó. Un minuto, no más que eso. Hace un minuto se cortó. me tienen que habilitar para compartir pantalla de nuevo. Rick, please admit her to share the screen, please. okay. Done. No, está inhabilitado, a ver. No puedo, ahora sí. No, it's okay. Okay. Bueno,
No sé si nos habíamos quedado en este caso, supongo que es en el del molar inferior con 4 conductos. Ahí está. Bueno, y les comentaba, no sé si oyeron, yo fui formada en una escuela que siempre hacíamos todo, no importaba si la lesión era grande, pequeña, retratamiento o no, siempre hacíamos todo en una sola sesión. Yo hace 5 años trabajo con José Siqueira y la verdad que, bueno, estudio mucho el tema de la infección, siempre me gustó el tema microbiológico y bueno, la verdad es que desde el 2010 en adelante todas las investigaciones nos han demostrado que somos bastante ineficaces en cuanto a la eliminación de las bacterias, así que cuando ahora me enfrento a una gran lesión como esta, no solo activo el irrigante con Endoactivator o las puntas ultrasónicas de Helse, sino coloco medicación intraconducto. Primero volví con el hidróxido de calcio, ahora me estoy animando un poquito más y estoy utilizándolo al hidróxido de calcio como vehículo del paramono. Bueno, también sí que ella lo usa con clorexidina, es otra posibilidad. Yo nunca lo usé con clorexidina, pero sí lo estoy usando con paramonoclorofenol alcanforado. Y lo dejo en el conducto entre una semana y 14 días. Saben que a los 14 días se inactiva todo, entonces es mejor no dejar el hidróxido de calcio por más tiempo porque las bacterias se van a multiplicar. Muy bien, así que se hizo medicación intracanal y este es el resultado de la segunda sesión, la obturación, obviamente con condensación vertical. Fíjense que tenemos una clasificación Bertucci tipo 4, que es bastante frecuente en la raíz mesial, y un Bertucci tipo 5, que es un conducto que luego se divide. Por eso es importante que ustedes, cuando están instrumentando una raíz distal de un molar inferior, el conducto es oval, es acintado, aunque sea uno solo, ustedes instruméntenlo como si fueran 2. Y entonces se van a encontrar después con muchas sorpresas, van a encontrar el segundo conducto mucho más habitualmente. Entonces, hasta ahora les dije, les mostré fracasos por conductos omitidos. Ahora vamos a ver fracasos por errores de procedimiento. Y el error de procedimiento más desgraciado es la fractura de instrumentos. En este caso, por suerte, no lo rompí yo. El paciente vino con la fractura. No, nunca es la misma responsabilidad. Entonces, tenemos errores que impiden el acceso al foramen. Entonces, este instrumento me obstruye el acceso al foramen. Todos los procedimientos que hagamos nosotros para prevenir o controlar la infección no van a ser eficientes porque hay algo que obstruye. Entonces, ¿cómo hice este caso? Este caso, bueno, no lo hice con los instrumentos Rochin porque es un caso antiguo. Ahí estaba el instrumento lo movilicé hasta que en un momento me obstruyó el conducto, así que volví a aplastarlo contra una pared. Pude instrumentar este conducto, lo hice con el Reciproc de la primera generación, el M-Wire, y fíjense qué noble este instrumento, cómo se bancó las curvas, a pesar de que era una aleación que no son las que tenemos hoy en día. Entonces, el bypass es un camino, obviamente mejor es eliminarlo al instrumento, pero si yo tengo que destruir el diente o tengo que debilitarlo de manera irreversible, obviamente, es mejor bypassear el instrumento. Ahora bien, no transforme un tratamiento en un retratamiento y les puse esta tormenta porque, fíjense, este es un caso que sería muy sencillo, sin embargo, yo rompí un instrumento por usarlo inadecuadamente, era su tercer o cuarto uso, no era... nunca usé un instrumento más de 5 veces en un conducto.
pero yo lo usé mal. ¿Qué es lo que hice? Que hablamos la clase pasada, la charla pasada, no hice el bypass adecuado, y me mandé ahí con un instrumento y había una curva coronaria, y entonces el instrumento venció su resistencia, y ahí, por más que llore, ¿por qué no lo descarté antes? ¿Por qué no hice el bypass adecuado? Es una zona de riesgo, primero con limas manuales siempre, no ir directamente con la mecanizada, y descartar los instrumentos a tiempo. Hay que descartarlos, sobre todo las limas rotatorias, y obviamente las limas manuales seguramente más. Entonces, un tiempo de reflexión nos tomamos ahora. Esto es el Amazonas, esta foto la saqué yo con mi teléfono, así que bueno, es el Amazonas cerca de Bolivia, y nos tranquilizamos. Ahí tengo el instrumento roto, pienso qué es lo que voy a hacer lo que no hice, que es el glide pass. Entonces voy a bypassear el instrumento, y voy a quedarme a vivir con la lima 06, la 08, la 10, la que les entre, hasta que lo aflojen al instrumento, y después con una punta ultrasónica ustedes pueden eliminar el instrumento fracturado y transformar la tormenta en paz. Yo transpiré como loca, porque no quería dejar esto, porque el paciente perdía el diente. No puedo dejarle este instrumento en coronario, lo tengo que sacar sí o sí. Muy bien. Entonces, estrategias. Tenemos que mejorar un conducto que fracasó en una anatomía complicada. Tengo que tener estrategias, tengo que hacer, fíjense, este paciente, 2 cirugías, traumatismos repetidos. Y acá no se dieron cuenta que por más que corten el ápice 1, 2, 3 veces, si no eliminan las bacterias de todo el conducto, la periodontitis va a volver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir una tomografía. En la tomografía descubro cosas. Acá el foramen está lateralizado, claro, por las cirugías. La lesión no es tan importante, y fíjense, el diente de al lado, un dens invaginatus, que por ahora, esto es una invaginación, fíjense que aquí se ve la invaginación, aquí se ve. El día que entren bacterias y contaminen la invaginación, obviamente este paciente va a hacer una infección, en ese momento se tomará la decisión. Por ahora no se hace nada. Pero yo ya sé que tengo un conducto muy amplio, sumamente amplio, y que voy a tener que generar estrategias, porque ahí no voy a poder ni hacer mecanizada, no voy a poder probar un cono. Entonces, este es un instrumento 140, es el instrumento más grueso que existe de limas manuales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un foramen abierto, un ápice abierto. Voy a hacer una técnica de barrera, le voy a colocar una barrera de colágeno, que cortan un pedacito de esta barrera, la van cortando, la van atacando hasta longitud operatoria. Entonces ahí descargan con el MAP System. Bueno, yo tengo una jeringa de Messing, que es una jeringa muy antigua, pero es muy parecido al MAP System. Tienen otros sistemas también. Descargan el biocerámico, atacan. Aquí tenemos los maravillosos atacadores de Rogin. Atacan sin peligro a sobreobturar, porque colocaron la barrera. Se obturó después con Sealer-Ion, y después se hizo inyección de gutapercha. Y aquí está, vamos a ver el videíto. Se inyectó todo el conducto con gutapercha y se atacó con atacadores. Ahí espero que lo puedan ver, que me dé el internet para poder verlo. Descargo, ataco, descargo. Es una técnica sumamente sencilla. Yo ya tengo lo más difícil, que es haber sellado el foramen con un biocerámico reparador.
Y ahora solo estoy colocando gutapercha en el hueco que queda de esos 2/3 coronarios. Ataco y después se hace una obturación. O sea, aquí tengo que plantear una estrategia. Aquí tengo mi diente terminado. Y ahora vamos a ver el último caso, espero estar en tiempo, es una perforación de piso de cámara. Entonces, viene una paciente para retratarse este diente con una endodoncia muy deficiente, piso adelgazado. Yo ya, ahí le digo, mira, esto es muy probable que tengas una perforación del piso, vamos a pedir una tomografía, no es que en la tomografía la voy a ver porque en general son pequeñas, pero tengo otros datos. Sé que hay un conducto omitido en la raíz mesial, sé que es muy deficiente la obturación de la raíz distal, evalúo los cortes axiales, fíjense, sé que hay un istmo, aquí parece un mesio mesial, no lo encontré, pero sí puede ser un istmo, y el conducto omitido. Muy bien. Entonces, elimino toda esta gutapercha. Yo no sé el profesional que hizo esto, cómo se queda conforme, ¿no? Fíjense, estos ni bien abro, veo todos los conos sueltos. Y aquí cuando limpio y reconstruyo para tener una pared, aquí veo la perforación. Eliminé la gutapercha, que no me fue tan fácil con el Recipe One Blue, Prime 25.08, y aquí tengo todo mi diente limpio, el sistema de conducto limpio, le coloqué hidróxido de calcio, la dejé 10 días con hidróxido de calcio en la segunda sesión. Aquí estaban, fíjense, 2 conductos que se unen en el distal y 2 conductos también en el mesial. Yo ya sé a lo que me enfrento. Esta es la conductometría, esta es la conometría, fíjense 2 conos aquí en el distal que confluyen, hay una unión de los mesiales muy apical, se hace mucha activación del irrigante, y la medicación intracanal. Y después la obturación es algo más sencillo, aunque acá teníamos la dificultad de la perforación. Lo hice, bueno, es muy sencillo esto cuando tengo el putti, ¿no? Cuando hay pueden usar cualquier putti de cualquier marca. Yo usé este que tenía de la marca Angelus, que no endurece rápidamente, le toma 2 horas, y que no tiene bismuto, tiene óxido de circonio, y está listo para usar, es muy cómodo, porque viene en esta jeringuita, pero si no la usan mucho se pone duro. Y aquí está la perforación obturada, que es esta chiquitita que está acá, y fíjense que hay asociado acá una pérdida ósea, ¿no? Muy bien, volvamos a reflexionar, hemos terminado, espero que los haya hecho pensar, y volvemos aquí al principio. ¿Qué camino elegimos? ¿El del fracaso o el del éxito? Nosotros hoy contamos no solo con buenos instrumentos, con tratamiento térmico, con buenas técnicas de obturación y buenos selladores, que están al alcance de su mano, y al alcance de su mano está la literatura, el uso de tomografía con responsabilidad, cuando ustedes van a evaluar el volumen tomográfico, y bueno, tienen todas las herramientas para seguir el camino del éxito, así que si tienen alguna pregunta, espero no haberme pasado, creo que aunque el minuto de interrupción estuve en horario. Perfecto. No sé si tienen... Acá hay una pregunta, a ver. ¿Querés leerla? ¿La estás viendo, Liliana? ¿En el chat? No. Abajo. No la vi, a ver, no la vi. Espera que voy a cerrar la presentación, a ver si puedo ver en el chat. ¿A qué velocidad usa las limas para retirar la gutapercha?
no, la velocidad recomendada por el fabricante. O sea, yo le dije, a mí me gustan los sistemas reciprocantes, y el sistema reciprocante se usa como indica el motor. Yo siempre uso, bueno, tengo un motor antiguo, pero siempre lo uso en la aplicación donde dice reciproc, porque esa sé seguro que es 150-30. La demás nunca pude saber cuál era la reciprocación. Así que siempre lo tengo en reciproc, uso ese instrumento para eliminar gutapercha. Y es reciprocante, ustedes no ponen a una velocidad, la velocidad la pone el motor, está en la memoria del motor. Después Jordán Méndez pregunta si podés, no pregunta, si te pide si podés repetir qué material colocaste en la perforación. El BioC Repair, que es un putty de la firma Angelus, que creo se vende en Argentina. Después Jorge Basilaki primero te dice que es una brillante la exposición. El tema del OCA creo que es de gran ayuda y estamos teniendo excelentes resultados en los casos clínicos con grandes lesiones y haciendo medicación. Punto 1 fue eso. Y el punto 2, con respecto al éxito y fracaso, podríamos definirlo como tolerancia biológica e intolerancia biológica. Podemos tener pautas de mejoramiento RX clínico, pero no histológico. Y el punto 3 pone: los retratamientos es igual si hay modificación de la anatomía o no en el tratamiento de primera intención. El éxito, bueno, primero saludar a mi amigo, qué suerte que me viniste a escuchar. Y después el tema de la evaluación, o sea, la endodoncia tiene una tasa de éxito muy alta, dependiendo de la mano del operador. Si el operador es un especialista, la tasa de éxito es mucho más elevada que si es un odontólogo general. Pero a pesar de eso, yo fracaso, o sea, todos fracasamos en algún punto. Y a veces, o sea, yo en realidad, toda mi línea de investigación, que hoy es netamente clínica, es en ver por qué fracasan cuando fracasamos. Si hay alguna, ahora estoy alineada en si hay algún componente genético en los pacientes, porque estuve viendo que, por ejemplo, un paciente que hace una gran lesión, la repite, que muchas veces sus hijos hacen grandes lesiones, y eso es en lo que estoy abocada. Es difícil porque lleva son investigaciones que llevan muchos años, no sé si me va a alcanzar la vida para ver los resultados, pero bueno, estoy en eso, es una incertidumbre. Cuanto peor esté hecho el conducto, más chance de éxito tenemos. Cuando mejor esté hecho, menos chances, es más frecuente tener que ir a la cirugía. Pero bueno, cuando hay instrumentos rotos, perforaciones, en fin, a veces el diente no podemos salvarlo, ¿no? Podemos salvar hasta cierto punto. No sé si te contesté, Jorge. Bueno, acá Valeria Garat también pregunta: en limas de rotación continua, ¿cuáles nos recomiendas para usar en retratamiento? Una vez que ustedes eliminaron la gutapercha, pueden utilizar cualquier sistema rotatorio. A mí me gustan mucho las Flexify, porque es una lima muy conservadora, no es para conductos amplios, pero ustedes piensen que no se puede no hay manera de eliminar bacterias, o sea, los trabajos de investigación, todo lo publicado, si ustedes llegan a un 25.04. Si ustedes van a un 25.04, habrán visto en los controles tomográficos que mis conductos son un poco amplios. Tal vez no cumplen los estándares de la modernidad, pero si yo estoy tratando una gran lesión y tengo, es un retratamiento, o sea, es un fracaso instalado, yo quiero llegar a un calibre grande. Hoy, la verdad,
que los instrumentos con tratamiento térmico nos lo permiten, llegar a un large, por ejemplo, de la Wave-File Gold. De los de giro continuo, de rotación continua, vienen el FlexiFile Gold, que es excelente, que es muy parecido para hacer un conducto delgado, pero con un calibre importante, porque pueden llegar a un 3504. Y después están todas las limas estas... ¿Qué otra tienen? Porque uso tantas ya que me olvido de los nombres. No sé si llegó la aleación Aurora aquí. Estamos en Ricardo. proceso de registro. Bueno, ese es excelente y viene en la FlexiFile, viene la Super Taper File, viene en la aleación Aurora. La aleación esa es mucho más flexible, es más resistente y es de giro, de rotación continua. También tienen el Super Taper y tienen el que es parecido al otro de BDW, el Super Shaper File, que es la verdad que funcionan bien. Yo, claro, digamos como que a mí me cuesta porque yo hace muchos años estoy reciprocando, o sea, uso reciprocación. Yo me siento más cómoda con los sistemas reciprocantes. Entonces, claro, la mayoría de los casos son con el Recip Blue o el Wave-File Gold. Pero bueno, estoy volviendo a los de giro continuo un poco para probarlos, un poco cuando tengo conductos delgados o conductos atrésicos, dientes calcificados, que no necesito una instrumentación tan calibrosa. Entonces me parece que las de giro continuo de Rogin están muy, muy buenas, a un precio accesible. Piensen ustedes que el instrumental hay que descartarlo. Si ustedes lo castigaron mucho en un retratamiento y no lo usen 5 veces, elimínenlo. Y bueno, es mejor eliminar que se rompa entre un conducto y tener que perder sesiones para sacar el instrumento, más el estrés que provoca haber roto uno el instrumento, ¿no? Cuando lo rompe otro... Siguen las preguntas. Valeria Garat te pregunta de esto que estás hablando. ¿Quita la gutapercha con estas rotatorias que estás hablando? Si uso... Si quitas la gutapercha con estas rotatorias que estás hablando. No, siempre quito la gutapercha con es más, si yo no lo quiero castigar a mi Blue, a mi Recip One Blue, yo tengo de Recip de la línea Rogin M-Wire, que es más rígido el instrumento, que los tengo solo para retratamiento, solo para eliminar la gutapercha en los 2 tercios coronarios, no me voy al tercio apical, y entonces ustedes tienen un instrumento que es más fuerte, se banca mejor, y bueno, y tiene un costo inclusivemente es menor, y entonces pueden usar ese instrumento para eliminar la gutapercha, y después ustedes siguen con la Recip One Blue. Y no la castigan tanto, porque ustedes cuando hacen presión para eliminar la gutapercha, están castigando al instrumento, lo están sometiendo a presión, o sea, ustedes no van con él, tienen que hacer presión apical. Al hacer presión apical el instrumento se fatiga. Iván pregunta, ¿qué conducta deberíamos seguir en los casos donde no conseguimos permeabilidad foraminal en casos de retratamiento con o sin lesión? Sí, el control, la distancia. El control a distancia. Piensen ustedes que aunque nosotros lleguemos al foramen, no eliminamos todas las bacterias. Y a veces en conductos que parecen calcificados o que hay un escalón y que no se puede acceder al foramen, a pesar de todo eso hay casos que reparan. Entonces
Y bueno, una conducta expectante, que el paciente sepa que no pudimos acceder y que hay que controlar. El paciente con lesión debe ser controlado, porque la lesión que nosotros llamamos lesión, y está mal llamada, porque es una enfermedad, no es una lesión. No es que la enfermedad está en el conducto, no, la periodontitis apical es una enfermedad inflamatoria producida por biofilm intraconducto. O sea, las bacterias están en el conducto, pero la enfermedad es inflamatoria. Y es una respuesta exagerada del sistema inmunológico que intenta aislar a las bacterias para que no se diseminen a través en el hueso y a otras partes del cuerpo. O sea, es nuestro organismo que se inflama. En algunos pacientes ustedes ven conductos espantosos, sin lesión, y ven un conducto bueno y no repara la lesión o lesiones enormes. Bueno, estamos en ese camino de saber por qué. Lo que nos vamos a saber es cómo resolver, porque no tenemos inmunomoduladores. Al menos en endodoncia o desde el conducto no existe una sustancia inmunomoduladora. Todas nuestras investigaciones van en camino cómo eliminar las bacterias, cómo instrumentar los conductos, cómo ser eficientes en la limpieza. No tenemos nada que pueda modificar la respuesta inmunológica. Yo creo que ese es el futuro de la investigación clínica. Bueno, y por último, la última pregunta que queda, te la hace Rita Tomaselli. Buenas noches, Liliana, siempre un placer escucharte. ¿Usás en casos muy condensados algún tipo de solvente junto al instrumento reciprocante? Hola Rita, ¿cómo estás? Sí, siempre, no en algunos casos. Yo uso Silol. Siempre uso Silol. Nunca pude, sé que hay algunos profesionales muy exitosos que dicen, no, el Silol no, que se hace. Yo tengo que usar Silol. Estoy habituada a usar el Silol y lo uso siempre, no en algunos casos, en todos. Siempre uso Silol. Es como el calor, siempre uso calor. No puedo ahora con los biocerámicos que no se pueden calentar mucho, y por eso no tengo tanta experiencia con los selladores biocerámicos, porque yo estoy muy habituada a hacer condensación vertical y me cuesta el cono único. No puedo. Bueno, Liliana, creo que fue bárbara la presentación. Espero que la gente la haya aprovechado y disfrutado. Si querés despedirte, yo los despido y agradezco a todos los que asistieron y te dejo la palabra finales a vos. Bueno, gracias a todos por conectarse un día de semana. Sé que esto es complicado, el horario de la familia, después el consultorio, así que bueno, un placer estar acá y poder, brindarles mi poca experiencia. Yo también tengo las mismas dudas que ustedes, yo también cometo errores, yo rompo instrumentos, a mí me pasa lo mismo que a ustedes, solamente que en menos frecuencia, y trato de resolver, trato de buscarle, de sentarme, de pensar y planificar lo mejor que nos pudo. Miren, yo creí que el radio, cuando me compré el radiovisiógrafo en el año 98, dije, esto es lo máximo. Después vino el microscopio. Pero no hay nada que me haya hecho aprender más que la tomografía. Yo no hace tanto tiempo que sé, yo antes miraba la tomografía como si fuese una placa. Yo aprendí en la pandemia. En la pandemia estuve un año con Hugo Dagund y me enseñó cómo tenía que mirar, descargar, cómo podía girar el diente, cómo podía medir la lesión, y ustedes tienen esa herramienta, no se tienen que comprar un tomógrafo, ustedes le piden la tomografía, le piden el viewer y es aprender. Les digo que es sentarse y pasar horas. Yo me traigo la computadora a mi casa todos los fines de semana, porque en el consultorio no las puedo descargar,
y paso horas descargando tomografías. Y bueno, es así como se aprende, a los golpes. Pero es tan rico lo que ustedes van a planificar un tratamiento que no van a dejar de utilizarla. Para mí es hoy lo máximo. Así que bueno, les dejo eso para que piensen. Y hasta Bueno, la buenas noches próxima. a todos. Muchísimas gracias, Liliana, de nuevo. Y bueno, buenas noches a todos. Bueno, chau, Ricardo. Chau, Rick. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye, Rick. Hello. Bye bye. Bye, bye. Members, thank you for all your support today. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye bye.